Bien, ante todos bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a hablar sobre convulsiones de causa toxicológica. Mi nombre es Gabriel Arcidiácono, yo soy pediatra y toxicólogo. Y bueno, otra vez bienvenidos a todos, ¿sí? La mayoría de las convulsiones inducidas por fármacos que conocemos generalmente son autolimitadas y no causan secuelas permanentes. Sin embargo, la actividad convulsiva repetitiva y prolongada puede provocar lesiones neurológicas de tipo irreversibles. Lo que conocemos como crisis convulsiva más o menos afectaría el 5 al 10% de la población. Esto es en términos generales, no hablamos solamente de las causas toxicológicas. Son contracciones musculares que se suceden como consecuencias de descargas eléctricas anormales, autónomas y paroxísticas en neuronas cerebrales. Estas pueden ser parciales o pueden ser generalizadas. Las parciales afectan solamente una parte del cuerpo y las generalizadas afectan totalmente al cerebro, y las crisis también pueden ser sintomáticas, o sea, desencadenadas por uno o varios estímulos transitorios, por ejemplo, la hipertermia o la hipoglucemia, o pueden ser de tipo idiopáticas, o sea, sin relación temporal con un estímulo conocido o lo que conocemos como epilepsia, ¿sí? Las convulsiones prolongadas o recurrentes pueden provocar, como dijimos recién, complicaciones graves y requieren cuidados y un apoyo vigoroso y medicamentos anticonvulsivantes. Bueno, me voy a ir de la pantalla, así pueden ver toda la diapo completa. Las diferentes complicaciones que pueden llegar a una convulsión, ¿sí?, a nuestro paciente pueden y que son potencialmente mortales. Pues tenemos a la hipoxia, la hipotensión, la aspiración pulmonar, hipertermia, radiomiolisis, acidosis metabólica, etc. Los estudios retrospectivos de convulsiones inducidas por drogas, lo que es el estatus epiléptico, definido como una convulsión continua que dura más de 30 minutos o dos o más convulsiones que no recupera al 100% lo que es la conciencia, estamos hablando aproximadamente entre el 3,6 al 10% de los casos de convulsiones que se atienden. O sea que se supone que aproximadamente entre el 3,6 al 10% de las convulsiones que se atienden en la guardia se cree que está relacionada a algún tóxico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es un tratamiento rápido que incluya buenos cuidados, como dijimos recién, y administración de anticonvulsivantes, que vamos a ver que las convulsiones tóxicas tienen un tratamiento específico que no es el mismo que el resto de las convulsiones, ¿sí? Durante esta clase mi idea es de revisar las diferentes causas de intoxicaciones, ¿sí?, que pueden dar convulsiones, el mecanismo y el tratamiento de las convulsiones inducidas por tóxicos, ¿sí? Las convulsiones son una complicación común de la intoxicación por drogas y hasta se cree que, como dijimos, el 9%, el 10% de los estatus epilépticos son causados por una droga o por un veneno, mientras que las drogas específicas asociadas a convulsiones o inducidas por medicamentos pueden variar según el lugar donde estemos hablando, ¿sí? Como sabemos, no hay estadísticas específicas para nuestro país, pero vamos a ir viendo algunas estadísticas en otros lugares en donde se pudo hacer estadísticas sobre medicamentos relacionados con convulsiones, en donde están a la cabeza por los antidepresivos, los estimulantes, los antihistamínicos, el tramadol y la isoniazida, ¿sí? Vamos a ir repitiendo muchas veces estos medicamentos, así los llevamos como souvenir de la clase, ¿sí? Casi el 70% de los casos reportados
fueron convulsiones únicas, o sea, apareció la convulsión, resolvió y no volvió a aparecer nunca más. El 27% de los casos ya se presentaron 2 o más convulsiones y solo un 4% presentaron estatus epiléptico. Bueno, en esta diapo tenemos las diferentes causas de convulsiones. Acá tenemos causas tóxicas y causas no toxicológicas. Tengan en cuenta, bueno, epilepsia, traumatismo cerebral, ACV, tumores, infecciones. Pero lo más importante para la clase es los últimos 2 puntos que le marqué en negrita, que son los síndromes de abstinencia y los tóxicos. No solamente un tóxico puede dar convulsiones, sino que la ausencia de una sustancia a la cual el cuerpo ya está adaptado, ¿sí? Puede hacer desencadenar convulsiones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos hablando del etanol, las benzodiazepinas, etc. Ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de esto. En cuanto al diagnóstico, como primera aproximación vamos a necesitar neuroimágenes, electroencefalograma, una punción lumbar si sospechamos un compromiso infeccioso, dosajes de tóxicos en orina, que ya vimos clases de qué tóxicos podemos llegar a detectar en la orina, ¿sí? Y dosajes de medicación anticonvulsivante, que como sabemos esto se hace en sangre generalmente, ¿sí? Salvo el fenobarbital, que podemos llegar a detectarlo en forma cualitativa en la orina. Bueno, como un breve resumen de todas las sustancias toxicológicas que pueden llegar a dar convulsiones, tenemos desde los metales pesados, las drogas de abuso, las plaguicidas, los productos del hogar, plantas, alcoholes, hidrocarburos, los fármacos, inclusive los gases, ¿sí? Así que vamos a hacer una breve reseña de todas estas causas toxicológicas y tratemos de no hacerles mucho lío con todas estas causas, ¿sí? Estas convulsiones son la forma más extrema de lo que es una neuroexcitación, ¿sí? Al igual que las alteraciones de la conciencia, esto puede deberse a una mayor neurotransmisión de aminoácidos excitatorios, o sea, estaríamos hablando de un efecto simpático mimético, o una inhibición del tono GABAérgico, por ejemplo, en el caso de la isoniazida, que también la vamos a tocar. A diferencia de los trastornos convulsivos traumáticos o idiopáticos con un foco identificable, el inicio y propagación de estas convulsiones inducidas por tóxicos va a ser de tipo difuso. Es por esta razón que la mayoría de los antiepilépticos que no funcionan en formas que no son sedantes, hipnóticos, como por ejemplo la fenitoína, son ineficaces para terminar con este tipo de convulsiones inducidas por xenobióticos. Y lo más importante, siempre buscar el antecedente para llegar a la causa toxicológica y no solamente interrogar una vez, sino que varias veces. O sea, que es lo que solemos hacer nosotros los toxicólogos, ¿sí? Preguntar una vez, 2 veces y llegar al mismo, a la misma respuesta por diferentes vías, ¿sí? Y siempre tratando de hacer un interrogatorio positivo, no tratando de culpabilizar al padre o a la madre de haberle dado cierta medicación o no, sino tratar de decir, bueno, ¿usted qué hizo para ponerlo mejor a su hijo? ¿Qué hizo para tratarlo? ¿Cómo calienta la casa? ¿Cómo hacen para que no tengan frío? O, ¿sí? No usan hornalla, usan el horno, no tratar de no culpabilizar en el interrogatorio porque si no ahí no vamos a conseguir ningún dato de importancia, ¿sí? Bueno, acá tenemos un modelo simplificado de los que recién le estaba hablando, ¿sí? De lo que es la relación entre actividad neural y los tóxicos, ¿sí? Este es un modelo. El equilibrio normal entre lo que es la actividad neuronal excitatoria e inhibitoria, ¿sí? Eso habla de una actividad neural normal, ¿sí? La disminución de la actividad neuronal excitatoria
o inhibitoria en aumento, en el caso del aumento de la inhibitoria, puede resultar en una sedación, ¿sí? Probablemente esté involucrada en poner fin a una actividad convulsiva. Por ejemplo, aumento de la actividad inhibitoria mediada por GABA. Pero este efecto a largo plazo, cuando esta actividad inhibitoria se suprime en forma abrupta o se disminuye la dosis en forma abrupta, por ejemplo, en el caso del etanol, una persona acostumbrada a tomar cierta cantidad de etanol por día, de pronto deja de tomar o disminuye en forma abrupta el consumo, puede llegar a desencadenar convulsiones. Y esto también funciona con otros inhibidores mediados por GABA, que la vamos a ver en un ratito. Por ejemplo, otro ejemplo son los barbitúricos. Cuando hay aumento de la actividad neuronal excitatoria o una disminución de la actividad inhibitoria, por ejemplo, disminuye la actividad del GABA, como dijimos recién por isoniazida. Otro ejemplo de disminución de la actividad GABA es por una cefalosporina, una intoxicación por cefalosporina. También puede producir convulsiones. Entonces, las convulsiones de causa tóxica pueden ser idiosincráticas, como por ejemplo en el caso del tramadol o el bupropión, que también los vamos a tocar, ¿sí? O pueden ser eventos dependientes de la concentración, como se describe por ejemplo en la toxicidad por teofilina o de la isoniazida. Y alternativamente las convulsiones pueden ser resultados de la abstinencia, por ejemplo, de sustancias GABAérgicas, como dijimos recién. Algunas condiciones nos pueden llegar a aparecer convulsiones o movimientos tónico-clónicos generalizados y que impresionan ser centrales, pero en realidad se deben a inhibiciones de la glicina a nivel de la médula espinal. La glicina es un transmisor importante, es inhibidor de las neuronas motoras de la médula espinal y en condiciones normales esta glicina lo que va a contribuir es a la terminación de los arcos reflejos. La inhibición de la glicina va a producir mioclonías, hiperreflexia o pistótonos y a menudo sin alteración de la conciencia. Este es el claro ejemplo de la estricnina. ¿Sí? En cuanto, para terminar un poquito con todo lo que es la introducción, lo que se vio es que el 2/3 de las convulsiones de causas toxicológicas fueron tentativas suicidas. El 15% se vio asociada a abuso de sustancias y el 10% de causa accidental. El resto de las causas fueron desconocidas. Y otro dato interesante es que las muertes asociadas a convulsiones por tóxicos generalmente se asociaron a hipertermia. La hipertermia es una complicación conocida por las convulsiones prolongadas y por lo tanto una de las cosas que vamos a decir es que la aparición de la hipertermia es de mal pronóstico, ¿sí? en convulsiones relacionadas con fármacos. Y otra de las cosas también interesantes para comentarles es que nosotros además tenemos pacientes con condición, o sea, pacientes epilépticos previamente, ¿sí? Estos pacientes epilépticos, ciertamente la condición va a empeorar, ¿sí? Por la exposición a muchas drogas o sustancias químicas, ¿sí? Este tipo de pacientes no los vamos a incluir en esta clase de convulsiones inducidas por fármacos. No se consideran convulsiones inducidas por fármacos, pero tengan en cuenta que estos fármacos proconvulsivantes va a empeorar lo que es la condición de estos pacientes epilépticos de base. Bueno, acá les dejo también un cuadrito con todas las causas de convulsiones tóxicas conocidas. Tengan en cuenta que las causas más importantes que se ven en la práctica es por bupropión, que es un antidepresivo de los nuevos, difenhidramina,
antidepresivos tricíclicos en franca disminución actualmente, el tramadol, anfetaminas, isoniazida, que vamos a verla ahora, es un tema importante para tocar, y venlafaxina, que también es otro antidepresivo de los nuevos, ¿sí? En los últimos 30 años lo que se observó es que aumentó la incidencia de convulsiones por antidepresivos de los nuevos, ¿sí? Con una disminución de lo que es la incidencia por antidepresivos tricíclicos, teofilina, que prácticamente cayó a cero, lo que es la incidencia de convulsiones por teofilina, y lo que también se observó es una disminución de la incidencia de convulsiones por cocaína. Mientras que los antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, estimulantes y la isoniazida, si bien se vio que permanecieron como causas, ¿sí?, comunes, se notó una emergencia de convulsiones por los antidepresivos nuevos, ¿sí? Bupropión y venlafaxina como uno de los más importantes, y también llamativamente convulsiones por tramadol. Bueno, acá también les tengo un cuadrito. Este es un cuadro del California Poison Control System de San Francisco. Este es de 2007, de las frecuencias de convulsiones por tóxico. Y otro cuadro muy parecido, pero esto ya es de la Universidad de Indiana. Esto es de 2020. Fíjense que en el lado izquierdo se ven las causas de estatus epiléptico y lo que es la relación al alcohol, ¿sí? Principalmente a lo que es síndrome de abstinencia. Otro punto importante para tener en cuenta que vamos a tocar acá en clase son convulsiones refractarias. Son convulsiones que necesitan sí o sí cierto tratamiento específico para que resuelvan, si no, no resuelven normalmente, ¿sí? La isoniazida es el punto principal de todos. Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar de gases tóxicos causantes de convulsiones. Acá tenemos al monóxido. Recordemos que el monóxido, la causa de la hipoxia es una hipoxia de tipo mixta. Tenemos hipoxia anémica, tenemos hipoxia de tipo histotóxica. La fuente es por combustión incompleta de productos carbonados. La necesidad de un dosaje de carboxihemoglobina, electrocardiograma y CPK para estos pacientes. El tratamiento oxígeno al 100%, apenas sospechamos el diagnóstico de intoxicación con monóxido, y siempre la valoración de cámara hiperbárica. Después tenemos intoxicaciones por sulfídrico y cianuro. Estas dos son de causa histotóxica, son muy parecidas. Sulfídrico es el típico caso de choque del pocero, ¿sí? La persona se cae de golpe, ¿sí? Generalmente asociada a residuos orgánicos, emisiones subterráneas. El olor es característico, es de huevo podrido, y el tratamiento es oxígeno al 100%. Y el cianuro, también como dijimos, causa histotóxica. Tenemos fuentes industriales, fuentes relacionadas con la metalúrgica, con la minería. El olor también es característico de las almendras amargas. Acá no tenemos un dosaje ni para sulfídrico ni para cianuro rápido, pero sí lo que podemos hacer en el caso de cianuro es un par arteriovenoso, que es importante porque podemos encontrar la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que eso nos va a ayudar mucho al diagnóstico de intoxicación con cianuro, ya que recordemos que esta diferencia arteriovenosa de oxígeno va a disminuir en relación a lo normal. El tratamiento oxígeno al 100%, y bueno, el tratamiento específico para cianuro. Todas estas causas de hipoxia son causas de convulsión. Alcoholes. Bueno,
El etanol puede ser causa de alcohol, causa de intoxicación aguda y causa de convulsión por hipoglucemia o hipomagnesemia, y también recordemos, en caso de abstinencia de etanol, también es causa de convulsiones. El metanol también puede dar convulsiones, esta es por una acción directa de todos los metabolitos relacionados al metanol, con afección del lobo pálido, putamen por acción directa. Esto acá actúa el ácido fórmico, que es parte de todo el metabolismo del metanol. Recuerda, bueno, acá el tratamiento es la tilterapia. El dosaje de metanol en sangre es muy complicado para realizar. Lo que sí tenemos es el aumento del gap osmolar, el gap iónico en este caso, ¿sí? Así que por una parte metanol, y los glicoles también van a producir convulsiones. Acá tenemos hipocalcemia, alteración de la cadena de transporte de electrones. Acá tenemos los líquidos refrigerantes, anticongelantes. El dosaje de glicol en sangre también es complicado, ¿sí? No se hace normalmente. Y el tratamiento es la tilterapia, lo mismo que el metanol. Drogas de abuso y drogas estimulantes, ¿sí? Los estimulantes son sustancias que van a cambiar el equilibrio de lo que es la excitación e inhibición en un cerebro, ¿sí? Ahí lo va a llevar obviamente a lo que es la excitación. Esto resulta en todo un delirio agitado. Muchos estimulantes son sustancias simpático-miméticas que van a aumentar todo lo que es la liberación de las aminas biógenas. Dopamina, serotonina, noradrenalina, epinefrina, etc., ¿sí? Mientras que también se bloquea lo que es la recaptación de estas aminas biógenas del espacio sináptico, lo que va a resultar en un aumento de las concentraciones extracelulares de todos estos neurotransmisores, ¿sí? Esto se va a asociar a un síndrome simpático mimético, relacionado con ansiedad, delirio, hipertensión, taquicardia, midriasis, piloerección, cuadros de paranoia y convulsiones. Las complicaciones de todas estas intoxicaciones van a llevar a lo que es el estatus epiléptico y a un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, hipertermia, que todo esto es, como dijimos, de mal pronóstico. En cuanto a las drogas de abuso, tenemos en primer lugar a la cocaína. La cocaína es un simpático mimético que va a bloquear lo que es el transportador de dopamina, va a aumentar los niveles sinápticos de todas estas aminas biógenas que hablamos recién, y también es un bloqueador del canal de sodio. Resultado de todo esto es un cuadro relacionado con hipertensión, pero también que puede resultar en hipotensión después de toda esta carga de hipertensión, después de toda esta descarga de catecolaminas, puede llegar a caer un cuadro de hipotensión. Alteración del QRS y arritmias cardíacas por el bloqueo de los canales de sodio que dijimos recién. La intoxicación aguda por cocaína se puede complicar, obviamente, como convulsiones, acidosis, hipertermia, desacople de la cadena, como dijimos recién, y la hipertensión inducida por cocaína generalmente no debe ser tratado con beta bloqueantes, ¿sí? Ese es un concepto que quiero que se lleven. Después seguramente si tenemos clase de drogas de abuso lo vamos a volver a repetir. Las intoxicaciones con cocaína está contraindicado el uso de beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque aumenta lo que es la acción alfa-adrenérgica cuando se bloquea solamente los beta. Las benzodiazepinas son las indicadas para el caso de delirio y excitación psicomotriz, y las convulsiones también van a ser útiles las benzodiazepinas. Incluso esto también va a favorecer la disminución de la frecuencia cardíaca y la disminución de la presión arterial. El LSD también puede llegar a tener un efecto proconvulsivante, esto también por secundario a un agonismo de los receptores serotoninérgicos. No es lo más habitual, pero bueno, tener en cuenta de que el LSD también puede llegar a ser.
éxtasis y anfetaminas. Acá este es un tema importante para tener en cuenta. Estos son simpático-miméticos, hay liberación presináptica de todas las aminas biógenas que hablamos recién, y además bloquea lo que es la recaptación de estas aminas, ¿sí? Que da como resultado exceso de dopamina. A dosis más alta, los receptores y todas las hendiduras sinápticas se inundan de todos estos receptores por liberación de todas las vesículas y hay bloqueo de la recaptación de serotonina. Las anfetaminas y las metanfetaminas van a bloquear también lo que es el metabolismo de las monoaminoxidasas, ¿sí? Y van a aumentar todavía más las concentraciones de monoaminas en la terminal presináptica y que se van a liberar y activar receptores postsinápticos, obviamente. Los síntomas psicóticos ocurren en sobredosis por exceso de la actividad serotoninérgica principalmente y por actividad de la dopamina. Estas anfetaminas tienen propiedades psicoactivas variables, depende del tipo, depende del tipo de molécula principalmente, ¿sí? Hay más alucinógenas, hay más entactógenas, hay diferentes. Esto lo vamos a ver más en la clase de drogas de abuso. Lo que se sabe, por ejemplo, es que cuanto más estimulación de receptores de serotonina van a ser más alucinógenas, ¿sí? Y más relacionado a lo que es el síndrome serotoninérgico. Y las características clínicas de este síndrome serotoninérgico, que es un síndrome grave, ¿sí? Tenemos hipertermia, midriasis, clonus, rigidez y excitación psicomotriz. El MDMA, ¿sí? O el éxtasis aumenta lo que es la actividad de la serotonina, porque promueve su liberación de la serotonina. Inhibe la recaptación también. Y promueve también lo que es la permanencia, ¿sí? De la serotonina en la hendidura sináptica. Y la estimulación de los receptores serotoninérgicos 5-HT2A. Lo que se vio también es que el éxtasis lo que va a hacer es reducir la actividad del glutamato, de la glutamato descarboxilasa en el hipocampo. ¿Qué pasa? Al inhibirse lo que es la actividad de la glutamato descarboxilasa, aumenta lo que es la cantidad de glutamato. Y este glutamato aumentado a nivel del hipocampo es el causante de las convulsiones. Además de la apoptosis de las células neuronales GABAérgicas que se encuentran en la zona. Otro dato interesante que quiero que se lleven de esta clase y que también lo vamos a repetir en la clase de drogas de abuso es que el éxtasis se encuentra asociado a fenómenos de SIHA, ¿sí? De secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por lo tanto, es importantísimo en estos pacientes el control del sodio sérico, ¿sí? Y la aparición de trastornos de sensorio, edema cerebral, porque se ve mucho. Además, asociado a que estos pacientes toman mucha cantidad de líquido generalmente cuando consumen este tipo de sustancias. Principalmente el tratamiento es el control de la hiponatremia, el control de las convulsiones con benzodiazepinas, tratamiento de sostén para estos pacientes. Tener en cuenta que tanto la cocaína como el éxtasis, en todo este delirio agitado, producen rabdomiólisis, ¿sí? Así que lo que hacemos es dosaje de SPK en estos pacientes, además del electrocardiograma. Bueno, estas son nuevas. Estas son drogas de abuso, son las catinonas sintéticas o sales de baño. Tratan de imitar a una sustancia presente en la naturaleza, que es de una planta que es de la Cat edulis. Es una planta africana, pero estas son drogas sintéticas, ¿sí? Nuevas, producen convulsiones, tienen una toxicidad muy parecida a las anfetaminas que hablamos recién. Principalmente son simpático-miméticas con aumento de la actividad de todas las aminas biógenas. Hipertermia, actividad convulsiva están asociadas y también puede producir SIHA, ¿sí? Como vimos recién en el caso anterior.
Marihuana. Se desconoce exactamente el mecanismo, pero se evidenciaron convulsiones luego de los 30 minutos del consumo, ¿sí? Y después los cannabinoides sintéticos, estos sí más relacionados a lo que es convulsiones, ¿sí? Estos son sustancias muy, muy afines a lo que son los receptores de tipo cannabinoides, ¿sí? Cannabinoides 1 y cannabinoides 2 en el sistema nervioso central. Este agonismo completo a los receptores de tipo cannabinoides, lo que se ve es que el efecto de estos cannabinoides sintéticos SPICE o K2 es muy diferente a lo que se ve con la marihuana, ¿sí? Estos tienen un efecto más bien de tipo estimulante, son más parecidos a las anfetaminas que vimos recién, ¿sí? Van a dar ansiedad, psicosis, agitación, taquicardia, radiomiolisis, etc., ¿sí? Y tienen efecto a nivel de los receptores serotoninérgicos, ¿sí? Nada que ver con lo que es el efecto de la marihuana. Así que, bueno, tened en cuenta de que los cannabinoides sintéticos, SPICE o K2, también tienen un efecto proconvulsivante. Fármacos. Bueno, esta es una lista más o menos de todos los fármacos, breve, porque hay un montón más, ¿sí? Vamos a ver algunos nada más, los más frecuentes que se ven, que pueden llegar a aparecernos en la guardia, ¿sí? Por una parte, los estimulantes. Acá tenemos Masindol. El Masindol se utiliza mucho para lo que es tratamiento de obesidad, así que el niño puede encontrarlo en la cartera o en la mesita de luz de los padres, así que está relacionado con actividad de tipo convulsivante, ¿sí? Y bueno, el metilfenidato, que es tratamiento de ADD, también puede llegar a dar convulsiones. La pseudoefedrina. Y acá, bueno, vamos a hablar un poquito sobre teofilina, ¿sí? ¿Qué es más o menos lo que quiero que se lleven de teofilina para cerrarla y ya no volver a tocarla más, ¿sí? Lo que es la adenosina intracelular que tienen las células, ¿sí? Es la que se va a utilizar para transformar el ADP, o sea, la adenosina difosfato, en ATP, en trifosfato de adenosina, ¿sí? Para la energía celular. Esta formación del ATP, ¿sí? Está mediado por una adenosina quinasa, ¿sí? Que va a ayudar a tomar el fósforo del monofosfato de la adenosina a partir de la adenosina, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Sí? Es útil comprender esto. ¿Por qué? Porque la relación de la adenosina con la actividad convulsiva es importante si la adenosina se encuentra a nivel intracelular o si se encuentra a nivel extracelular. Si forzamos a la célula a captar la adenosina por hiperactividad de esta adenosina quinasa, va a conducir a niveles bajos de adenosina a nivel sináptico. Y esta disminución de la adenosina a nivel sináptico va a aumentar el riesgo de actividad convulsiva. Entonces, si la adenosina se encuentra ocupada en la enzima de adenosina quinasa, no va a estar en la sinapsis, ¿sí? Normalmente lo que se ve es que las convulsiones terminan gracias a la liberación presináptica de esta adenosina. Es la forma natural que tiene el cuerpo de terminar, la forma endógena de terminar una convulsión. Entonces así la adenosina funciona como un inhibidor de la retroalimentación de la neurona presináptica, interrumpe la propagación de la neurotransmisión excitatoria. O sea que la estimulación presináptica y postsináptica del receptor de adenosina va a generar un efecto inhibidor en muchas vías excitatorias, por ejemplo las mediadas por glutamato, y van a terminar inhibiendo en forma endógena una convulsión.
La estimulación del receptor de glutamato y adenosina postsináptica puede inhibir directamente lo que es la vía excitatoria también. Históricamente, la teofilina es un ejemplo común de lo que es antagonismo de la adenosina, que va a resultar en convulsiones. Pero como les dije recién hace un rato, la prevalencia de convulsiones por teofilina está disminuyendo y llega casi a cero actualmente. Los antagonistas de los receptores de adenosina tipo 1, o sea, A1 como la teofilina y acá aparece la cafeína, va a reducir los umbrales de convulsiones y van a prolongar las convulsiones al interferir con los mecanismos de determinación de las mismas. Y esto va a llevar a una alta probabilidad de convulsiones recurrentes y a estatus epiléptico. Cuando antagonizamos el receptor de la adenosina, lo que causa es un aumento del GMP cíclico y se van a disminuir lo que es el AMP cíclico, básicamente. La toxicidad se va a presentar típicamente como convulsiones de tipo focales o generalizadas clínicamente que no responden a los fármacos anticonvulsivos, que esto es lo importante que quiero que se lleven también. A menudo los pacientes con convulsiones inducidas por teofilina van a tener niveles séricos elevados de teofilina, pero también puede resultar una dosis terapéutica que también desencadena una convulsión. Y la mortalidad de estas convulsiones por teofilina pueden llegar a ser hasta un 10%, además de la asociación a arritmias cardíacas. Otras metilxantinas, como por ejemplo la cafeína, actúan también a través de estas vías de la adenosina y pueden producir convulsiones principalmente en pacientes ya con predisposición a tenerlas, ¿sí? No al mismo riesgo o gravedad que la teofilina, obviamente, ¿sí? Si no estaríamos todos haciendo convulsiones por tomar café. Pero las convulsiones por cafeína se citan obviamente con menos frecuencia en lo que es la literatura, se ven más en modelos animales que en estudios humanos, pero bueno, tener en cuenta en estos casos de personas ya con un umbral convulsivo reducido, ¿sí? El tratamiento de las convulsiones mediadas por antagonistas de la adenosina en lo que es la toxicidad, ¿sí? Y implica principalmente lo que es suspender el agente causante y el tratamiento de apoyo con benzodiazepinas para el cese de las convulsiones. Tener en cuenta de que son difíciles de resolver, ¿sí? Acá podemos ya necesitar también barbitúricos o propofol, también incluso para el cese de las mismas. Tener en cuenta de que estos son muy sedativos, muy inhibidores, o sea que pueden llegar a necesitar ventilación mecánica. Y también otra de las cosas que se pueden llegar a hacer con la teofilina es hemodiálisis. Dentro de este grupo de los opioides, también como causantes de convulsiones, vamos a hablar del tramadol, ¿sí? Que se emplea mucho. El tramadol es un opioide, ¿sí? Agonista mu parcial. La dosis terapéutica puede presentar convulsiones y en sobredosis se observan más del 50% de los casos de sobredosis relacionadas con convulsiones, ¿sí? Se desconoce el mecanismo exacto de la convulsión provocada por tramadol, pero es probable que resulte de una disminución de lo que es el antagonismo por el GABA-A. También puede ser algo relacionado a la inhibición de la serotonina y a la recaptación de noradrenalina. Otras convulsiones producidas por medicamentos, acá tenemos los antidepresivos, por ejemplo, el bupropión fue el principal fármaco visto como causante de convulsiones, ¿sí? Otros antidepresivos tenemos el citalopram, ¿sí? También vamos a ver otros más adelante, ¿sí? También de los últimos antidepresivos, como la venlafaxina. Pero esto, como les dije recién, depende mucho de la zona en donde se realiza el estudio.
Por ejemplo, un estudio suizo vio que el bupropión, ¿sí? En Irán y en Australia vieron que era el tramadol, como la causa más común de convulsiones. Otra de las causas que tenemos acá en este cuadro, que empleamos mucho en pediatría, así que está bueno tenerlo en cuenta, es el baclofeno, ¿sí? El baclofeno es un receptor, es un agonista del receptor GABA B. Puede provocar convulsiones, como dijimos que los agonistas GABA, ¿sí? Cuando se suspenden por abstinencia pueden provocar convulsiones, así que el baclofeno no es la excepción, ¿sí? Pero también lo que se observa es que la intoxicación por baclofeno también se asocia a convulsiones. Por lo cual no se entiende bien, porque si se une al receptor GABA B y promueve la liberación presináptica de GABA por la salida de potasio, y hay disminución de la actividad de los canales de calcio, como puede ser que hiperpolarizando las neuronas terminen dando convulsiones, ¿sí? Pero bueno, se ve que puede dar convulsiones de forma paradójica en dosis altas. Así que bueno, como muchas cosas que vamos a ver en la clase no están del todo bien explicadas, pero hay que tenerlas en cuenta. Lo que sí se cree es que el baclofeno en dosis tóxicas se convierte, como dijimos además, además del agonista GABA B, también se vuelve agonista GABA A en el cerebro y a nivel de la médula espinal. Después ahí se viene la oscuridad, no sabemos después qué provoca, termina provocando convulsiones. Bueno, esto es lo que hablamos recién. ¿Qué pasa con la abstinencia? ¿Sí? Ya algo hablamos de la abstinencia al baclofeno. Todo uso crónico de agonistas GABA, como las benzodiazepinas, el etanol, el GHB, que bueno, ya lo vamos a ver en clase de drogas de abuso, los barbitúricos, el baclofeno, que lo hablamos recién, dan como resultado una disminución de lo que es la densidad de receptores GABA en el cerebro, ¿sí? Down regulation. Entonces, una interrupción abrupta o una disminución importante de lo que es la ingesta de estas sustancias pueden resultar en convulsiones, ¿sí? Por una excitación relativa. O sea, falta ahí una oposición a lo que es la acción de la excitación, ¿sí? Hay menos cantidad de tono GABAérgico de lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Acá en este caso, por ejemplo, tenemos el medicamento, el flumazenil, ¿sí? El flumazenil es un agonista parcial de los receptores GABA, ¿sí? Es un medicamento que a veces, pero muy pocas veces en realidad, se puede emplear para revertir lo que es la sobredosis por benzodiazepinas. Pero en caso de personas, pacientes que ya están acostumbradas, que ya toleran cierta cantidad de benzodiazepinas en su organismo, si nosotros le administramos flumazenil, ¿sí? Puede precipitar lo que es una abstinencia aguda en estos pacientes por la competitividad a esta unión de estos pocos receptores, va a disminuir de forma abrupta lo que es el tono GABAérgico y va a resultar en convulsiones. Por eso cada vez está más delimitada lo que es el uso del flumazenil. No lo usamos así libremente, sin indicaciones precisas, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, otros fármacos que pueden dar convulsiones, tenemos los hipoglucemiantes. Acá los hipoglucemiantes, los más importantes para tener en cuenta son las sulfonilureas, ¿sí? Y la insulina. Los AINES, tengan en cuenta la dipirona en sobredosis pueden dar convulsiones. El ácido mefenámico en algunos estudios según los países es una causa muy importante de convulsiones.
Y la aspirina también puede desencadenar convulsiones por la hipoglucorraquia y desacople de la cadena respiratoria. Tengan en cuenta que esta hipoglucorraquia provocada por la aspirina generalmente no se asocia a hipoglucemia, ¿sí? Son pacientes que quizás las glucemias son normales, pero van a tener hipoglucorraquia. Y los anestésicos locales por bloqueo selectivo de las vías inhibitorias a nivel de la amígdala, ¿sí? Esto también puede desencadenar convulsiones. En cuanto a los psicofármacos, tengan en cuenta que la sobredosis de ciertos anticonvulsivantes pueden dar convulsiones, ¿sí? Acá tenemos la carbamazepina, la fenitoína y el ácido valproico. Acá tenemos el claro ejemplo de por qué estos tres anticonvulsivantes no los empleamos para tratamiento de convulsiones de causa toxicológica, ¿sí? Los antipsicóticos pueden disminuir el umbral convulsivo, así que también puede desencadenar convulsiones, no es lo más típico. Los antidepresivos, acá esto sí es importante tenerlos en cuenta, y otros psicofármacos como por ejemplo el litio también puede desencadenar convulsiones. De los antidepresivos, importante, como dijimos ya en varias veces, el bupropión, ¿sí? Este es un antidepresivo de tipo monocíclico, inhibe la recaptación presináptica de dopamina y de noradrenalina, aumenta lo que es la liberación de dopamina, noradrenalina y serotonina a nivel presináptico por las vesículas y promueve la liberación, ¿sí?, de todas estas aminas biógenas. Esto va a resultar en sobredosis, en temblor, agitación, taquicardia y en convulsiones. Pero las convulsiones, tengan en cuenta que pueden llegar a aparecer sin otro signo de toxicidad a nivel del sistema nervioso central y que pueden llegar a retrasarse hasta 24 horas de la ingesta de estas sustancias. Así que un paciente con ingesta, ¿sí?, de bupropión, ¿sí?, es un paciente que tenemos que dejarlo en observación porque pueden darnos una sorpresa, ¿sí?, por más que esté asintomático en el momento del ingreso. Además, otra de las cosas que trae el bupropión son alteraciones a nivel cardiológico, con prolongación del QRS. Porque actúa a nivel de las uniones GAP cardíacas, ¿sí? Y además bloquea los canales de potasio, ¿sí?, lo que puede llegar a desencadenar torsadas de puntas. Otro antidepresivo que quiero que se lleven como que puede provocar convulsiones es la venlafaxina, que también se emplea mucho ahora, ¿sí? Inhibe lo que es la recaptación de serotonina, noradrenalina y está asociado también a prolongación del QRS, pero esto por bloqueo de los canales de sodio. Y las convulsiones produce principalmente en mayor frecuencia en relación a los otros IRS que se conocen, la venlafaxina. Y bueno, estos ya cada vez quedados un poco en el olvido, pero todavía siguen circulando, los antidepresivos tricíclicos. Actualmente en los estudios se ven que el 8% de las convulsiones inducidas por fármacos están debidas por antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Y esto va en disminución en relación a los estudios previos, ¿sí? En los últimos 30 años, ¿se acuerdan que les dije que en 30 años vienen en disminución estos, lo que es las intoxicaciones por tricíclicos y las convulsiones debidas a tricíclicos, ¿sí? De todas formas, en algunos estudios sigue permaneciendo como tercera causa de convulsiones informadas, ¿sí? El mecanismo principal de las convulsiones por antidepresivos tricíclicos se debe a un antagonismo de los receptores GABA-A. Además, también tiene efectos antimuscarínicos y antihistaminérgicos. Causan bloqueo de los canales de sodio, acá tenemos hipertermia, o sea, mal pronóstico, enrojecimiento, midriasis, ilio, retención urinaria, todo síndrome de tipo antimuscarínico, ¿sí? Y entonces también tenemos alteraciones del QRS, porque dijimos que eran bloqueantes de los canales de sodio, ¿sí? También alteraciones del QTC con prolongación,
por bloqueo de la salida de potasio, así que además de todo el cuadro convulsivante, tenemos una afección cardiológica muy importante. Estos pacientes generalmente terminan muriendo más por shock de tipo cardiogénico, pero bueno, la aparición de las convulsiones es importante en estos también. Antagonistas de la histamina. ¿Qué pasa con los antihistamínicos y las convulsiones? La histamina generalmente puede inhibir las convulsiones al unirse a sus receptores acoplados a la proteína G y promover así varias vías intracelulares en donde juegan diferentes papeles, el GABA, el glutamato, la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, ¿sí? Así que la histamina tiene un efecto anticonvulsivante. Las convulsiones van a resultar entonces por una excitotoxicidad debido al antagonismo de estos receptores de histamina 1. Lo que se demostró hasta ahora, no está muy claro, es que este antagonismo a los receptores de histamina 1 lo que va a provocar es una desregulación en menos de una bomba de sodio hidrógeno a nivel neuronal. Entonces, esta pérdida de la función de la bomba sodio-hidrógeno a nivel neuronal hace que las neuronas tengan una incapacidad relativa para regular sus cambios de pH a nivel intracelular, y esto va a terminar en la reducción de lo que es el umbral de señalización, ¿sí? O sea, resulta en una propagación de descargas epilépticas. De los antihistamínicos más conocidos, la difenhidramina es el antihistamínico más común relacionado con convulsiones. Según hay estudios donde se han reportado hasta un 8% de estas convulsiones tóxicas por difenhidramina. Otros antihistamínicos que pueden provocar convulsiones, tenemos la hidroxicina, la clorfeniramina. Estos antihistamínicos, además de provocar, o sea, bloqueo de los receptores H1, también tenemos que bloquear los canales de sodio a nivel cardiológico. Lo que va a provocar es prolongación del QRS y taquicardia con QRS ancho. Los estatus epilépticos para antihistamínicos es lo menos común, ¿sí?, de todos estos. Otra de las cosas que puede llegar a provocar un antihistamínico en sobredosis son síndromes anticolinérgicos, que se caracterizan con confusión, ataxia, desorientación, alucinaciones, delirio, psicosis, sequedad de las mucosas, midriasis. El tratamiento va a incluir benzodiazepinas. Generalmente las convulsiones, como dije, son autolimitadas, los estatus son muy raros y obviamente evitar más antihistamínicos en estos pacientes. Los agentes anticolinérgicos también se vieron relacionados con convulsiones. Acá tenemos una lista de agentes anticolinérgicos. Después vamos a hablar un poco de lo que es transmisión de acetilcolina. Agentes colinérgicos, o sea, acá tenemos agentes anticolinérgicos y agentes colinérgicos, ambos relacionados con convulsiones. Diferentes estudios demostraron que los receptores muscarínicos o nicotínicos, ambos pueden ser responsables de convulsiones dependiendo de la región del cerebro en donde se encuentren, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, los receptores nicotínicos a nivel del prosencéfalo. Les dejo una imagen para que vean dónde está. O la zona inserta a nivel subtalámico por los receptores muscarínicos. Los agentes colinérgicos, por ejemplo, tenemos la bromocriptina, la neostigmina, fisostigmina, pilocarmina, piridostigmina. Estos son todos causantes también de convulsiones. La vitamina A. Recuerden que la vitamina A es una vitamina que la consumimos principalmente en los alimentos y que también se encuentran en muchos medicamentos y cremas que nosotros podemos llegar a indicar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, es una vitamina que va a ser liposoluble,
se encuentran los alimentos en fuente alimentaria y también se encuentran los medicamentos. Tenemos intoxicaciones agudas e intoxicaciones crónicas. Intoxicaciones crónicas que pueden evolucionar a hipotoxicidad según las dosis, ¿sí? Y las intoxicaciones agudas que van con trastorno de sensorio, cefalea, pseudotumor cerebral, visión borrosa, edema de papila, hipertensión endocraniana, hipercalcemia, todos causantes de convulsiones. El diagnóstico diferencial de intoxicación por vitamina A es el tumor cerebral, por lo tanto la tomografía estaría indicada. Dosaje de vitamina A sérica, esto no es fácil de realizarlo, no se hace en todos lados. Realizar fondo de ojo, la calcemia, hemograma, coágulo, iono, perfil lipídico, estado óseo-base, hepatograma, orina completa, placa de huesos largos. Y el tratamiento generalmente, si las dosis son escasas, son pacientes que cursan de forma asintomática, lo que se indica es se suspende la ingesta de alimentos con vitamina A. Lo más típico de accidentes relacionados con vitamina A son los chicos que manotean las cremas tipo hipogloss mientras se están cambiando los pañales. Eso es típico de la llamada telefónica del niño que manotea el hipogloss y se lo lleva a la boca. Generalmente son ingestas de tipo escasas, ¿sí? Cursan en forma asintomática y se indican que suspender ingesta de alimentos con vitamina A por unos días, ¿sí? Nada más. En caso de ser ingestas más elevadas, bueno, obvio tener en cuenta todos los cuadros que les dije recién. Antibióticos. En cuanto a los antibióticos, ten en cuenta las penicilinas y las cefalosporinas, ¿sí? Particularmente la cefepima es la más importante de proconvulsivantes. Los carbapenem también están relacionados con convulsiones y las fluorquinolonas también se asocian. Esto es por una inhibición de los receptores de GABA A, lo que resulta en una reducción de lo que es el flujo de cloro, recuerden lo que hace el receptor de GABA, ¿sí? Permitiendo así promover y no inhibir lo que es la actividad convulsiva. La penicilina también tiene un efecto bloqueante de lo que es la entrada de los canales de cloro, y también se ha postulado que la penicilina se une directamente a lo que es el sitio de las benzodiazepinas en los receptores GABA A y que pueden producir convulsiones. Isoniazida. Este es un tema importante. ¿Por qué? Un mecanismo clave en todas las convulsiones inducidas por toxinas es que la síntesis de GABA requiere glutamato, ¿sí? Entonces, el glutamato para convertirse en GABA necesita una descarboxilación del ácido glutámico, obviamente. Esta es una reacción que va a requerir piridoxina como coenzima. ¿Vamos bien? Entonces, para formación de GABA necesito ácido glutámico o glutamato, y para esta reacción necesito la presencia de piridoxina o vitamina B6. ¿Qué pasa si esta vitamina B6 o piridoxina se agota? ¿Sí? Si se agota, hay un aumento de la actividad del glutamato porque no se transforma en GABA, ¿sí? Y una disminución del GABA. La deficiencia del GABA resultante va a evitar que se abran los canales GABA de GABA A, o sea, todo lo que es el flujo de cloro que dijimos recién, que hablamos recién. Por lo tanto, las benzodiazepinas solas no van a tener éxito en el tratamiento de estas convulsiones en el contexto de una deficiencia de piridoxina. O sea, para este tipo de intoxicaciones, sí o sí lo que voy a necesitar yo es administrar piridoxina para que se den las convulsiones. Por eso es importante este medicamento para que se lleven de la clase. La isoniazida es un inhibidor de la piridoxina, fosfoquinasa, ¿sí? Por todo un fenómeno de hidratización de la piridoxal 5-fosfato, ¿sí? Esto va a dar como resultado el agotamiento del B6, o sea, de la piridoxina activa, por lo que la síntesis de GABA se va a ver afectada. Esto da como resultado entonces un aumento del glutamato y ausencia del tono GABAérgico. Y tanto la piridoxina como las benzodiazepinas son necesarias para tratar estas convulsiones resultantes por
la isoniazida. Entonces, el tratamiento va a ser con lavado gástrico y carbón activado, siempre con precaución, porque estos son medicamentos, son proconvulsivantes, así que esto va a favorecer lo que es la aspiración en el momento que nosotros tengamos que hacer un lavado gástrico o carbón activado, ¿sí? Y la vitamina B6. Recuerden que la dosis de vitamina B6, en este caso, una de las dosis más fáciles de este curso es relaciones 1 en 1, ¿sí? Entonces, se toma la misma cantidad de piridoxina de la ingesta de isoniazida. Pero en caso de dosis desconocidas de isoniazida, se emplea como dosis máxima los 5 gramos endovenosos o 70 miligramos por kilo en caso de ser menor a 5 gramos, ¿sí? Si las convulsiones persisten, segunda dosis. Productos de uso doméstico relacionados con convulsiones. Acá que tenemos los fenoles. Por una parte los fenoles, ya lo hablamos en la clase de intoxicaciones por uso hogareño. Acá tenemos que provocan acidosis metabólica, provocan metahemoglobinemia, ¿sí? Acá son antisépticos, son desinfectantes. En bajas concentraciones, acá tenemos a la caraoína, por ejemplo, y conservantes de madera. Estos pueden ser causantes de convulsiones. La naftalina también provoca metahemoglobinemia y también puede provocar convulsiones. Otros productos de uso doméstico tenemos el flúor, acá lo tenemos principalmente en las pastas dentales. Sabemos de que las ingestas tienen que ser masivas para una intoxicación por flúor y es una de las pocas indicaciones de leche como tratamiento de intoxicación, ¿sí? El ácido bórico, este ácido bórico se emplea mucho como cucarachicida, ¿sí? Es un polvo muy parecido al bicarbonato de sodio que se emplea para la acidez, ¿sí? Así que mucha gente que se equivoca de medicamento y se toma ácido bórico confundido por bicarbonato. Acá tenemos el efecto estimulante del sistema nervioso central, también tenemos ototoxicidad, nefrotoxicidad por ácido bórico, así que bueno, otra causa de convulsiones. Otros productos de uso doméstico, el alcanfor. Alcanfor, importantísimo, causa de convulsiones, son convulsiones que aparecen en forma abrupta después de una ingesta de alcanfor. Estos alcanfor aparecen como medicamentos como el Big Vaporub o aparecen pastillas de alcanfor. Estas pastillas se utilizaban ya históricamente, se colgaban en el cuello como una forma de prevención de enfermedades, ¿sí? Con estas pastillas hay gente que se equivoca y las diluye, se hace un té, se lo toma, hay niños que lo pueden llegar a consumir directamente. Sepan de que el alcanfor causa convulsiones y son abruptas. Y los hidrocarburos que tienen efecto a nivel del sistema nervioso central también son causantes de convulsiones. Hidrocarburos. Los hidrocarburos, acá tenemos el metano, etano, propano, los gases, nafta, tolueno, el benceno, ¿sí? El mecanismo de acción, acá tenemos por una parte el secundario de la hipoxia, ¿sí? Y además también tenemos una afinidad al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque son sustancias que tienen mucha afinidad a lo que es tejido graso, ¿sí? Así que también van a tener efecto a nivel del sistema nervioso central estos hidrocarburos, así que tengamos en cuenta principalmente en los chicos que inhalan, ¿sí? Pegamento, por ejemplo, pueden dar convulsiones. Vamos a pasar rápidamente por las plantas, algunas plantas que pueden causar convulsiones. También tenemos los mismos mecanismos que hablamos
hace un ratito, antagonismos del GABA, acciones simpático-miméticas, efectos anticolinérgicos. Los mecanismos son parecidos. Vamos a ver algunos nombres de las plantas y algunos dibujos para que se lleven en la clase. Efectos de tipo nicotínicos, inhibiciones mitóticas. Estas son las más difíciles, las más peculiares, por efectos tipo colchicina. Bueno, esta es una planta llamada Lobelia erinus. Esta se trata para indigestiones, fiebres, otitis. Nicotiana tabacum. Esta es la planta de tabaco. Nicotiana glauca. Este es el palam palam. Esto se ve en muchos balcones de las casas. Sepan de que esta planta también tiene efectos nicotínicos, ¿sí? Tiene nicotina, ¿sí? Y por lo tanto también puede provocar convulsiones la ingesta de estas plantas. Generalmente lo que se hacen con estas plantas son tipo fomentos, ¿sí? Se aplican en las colecciones de pus en la piel, ¿sí? Y lo que provoca es una maduración de las colecciones. Sófora. La planta de cicuta. Acá tenemos la cicutoxina, que es la toxina de esta planta, de la planta de la cicuta, del Conium maculatum. Es un inhibidor de la neurotransmisión del GABA A y es causante de estatus epiléptico. Estricnina, Strychnox nux vomica o nuez vomica o estricnina. De esta vamos a hablar un poquitito, ¿sí? Es un inhibidor de tipo postsináptico y antagoniza los receptores de glicina de las células de Renshaw de la médula espinal. ¿Se acuerdan que yo al principio de la clase les nombré de convulsiones que parecen convulsiones pero no son convulsiones centrales? ¿Sí? Acá estamos hablando de movimientos tónico-clónicos que no están mediados centralmente, pero sí se deben a una inhibición de la glicina a nivel de la médula espinal. La glicina es el principal neurotransmisor inhibidor de estas neuronas motoras de la médula espinal. Y en condiciones normales, la glicina lo que va a contribuir es la terminación de los arcos reflejos, que es lo que yo les dije recién. La inhibición de la glicina, por ejemplo, por la estricnina, produce mioclonías, hiperreflexia, opistótonos, sin alteración de la conciencia. Y la inhibición de la liberación de glicina presináptica es causada por la tetanospasmina, por ejemplo, que es la neurotoxina del Clostridium tetani. La inhibición de la glicina postsináptica es causada por la estricnina. En este caso, bueno, estamos hablando de la Strychnosis nux vomica. Los pacientes con exposición a la tetanospasmina o a la estricnina a menudo se van a tratar en entornos tranquilos, donde se van a minimizar los estímulos que son los que desencadenan la hiperreflexia. O sea, el tratamiento es muy parecido al tétanos. Atropa veladona, efecto anticolinérgico. Beleño. Estas son todas plantas de las brujas históricas. Floripondio, también efecto anticolinérgico, causante de convulsiones y además de otras sustancias. Datura estramonio. Este es el tomatillo del diablo. El anís estrellado también tiene un efecto a nivel excitatorio, a nivel sistema nervioso central y proconvulsivante. Y ya pasamos las plantas, vamos a ver un poquito de plaguicidas y ya estamos finalizando la clase de hoy. En cuanto a los plaguicidas,
En los países en desarrollo o regiones agrícolas, los herbicidas y los insecticidas son una causa importante, ¿sí?, de convulsiones. Eso es lo que yo le dije, de que dependía mucho de las regiones donde estábamos hablando. Las interacciones neuronales del sistema nervioso central son muy complejas y los efectos farmacológicos y químicos, directos e indirectos, efectos anticonvulsivos, depende de la concentración. También no existe un mecanismo único para explicar todas las convulsiones inducidas por fármacos, inclusive por los plaguicidas. Por ejemplo, en animales lo que se vio que los antagonistas del receptor de acetilcolina, como por ejemplo los inhibidores de la acetilcolinesterasa, pueden causar convulsiones. O sea, tanto un antagonismo del receptor de acetilcolina como una estimulación de estos mismos receptores, ambos dan convulsiones, que fue lo que les dije recién, ¿sí? Por ejemplo, los agentes nerviosos, que son inhibidores de la acetilcolinesterasa, por lo tanto aumentan lo que es la acetilcolina de la brecha. Hay una fase temprana en que estos agentes, que un agente anticolinérgico va a ser eficaz para acabar con las convulsiones. O sea, yo a este paciente le doy atropina y puede ser que tenga un efecto que favorezca a que finalicen las convulsiones. Y seguida de una fase en la que estos fármacos, la atropina no va a tener efecto. Y se cree de que los receptores NMDA están relacionados con todos estos fenómenos de convulsiones y los aminoácidos excitatorios también, ¿sí? O sea, una excitotoxicidad glutamatérgica relacionado con todo lo que es los carbamatos, los fosforados y los gases de guerra. También lo que se vio, que acá es parecido a lo que se ve con el monóxido de carbono, es que los órganos fosforados aumentan lo que es la producción de óxido nítrico, asociado a todo lo que es la liberación de glutamato y lo que es la activación del receptor de NMDA. Esto también da estrés oxidativo, va a dar apoptosis neuronales, aparición de un montón de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno y todo causante de epilepsia, ¿sí? El tratamiento de estos anticonvulsivantes, de estos plaguicidas, estábamos hablando de los fosforados, de los carbamatos y de los gases de guerra, principalmente va a ser atropina, las oximas, las benzodiazepinas y todo el apoyo necesario, ¿sí? Principalmente el oxígeno, obviamente, para estos pacientes. No hay otro método para mejorar la eliminación más que el carbón activado en algunos casos que se pueda llegar a aplicar. En cuanto a... Recién hablamos de fosforados, carbamatos y gases de guerra. ¿Qué pasa con las piretrinas? Las piretrinas son las más habituales que uno puede llegar a encontrar en el supermercado, en los almacenes, y son generalmente los plaguicidas de marcas reconocidas, son los que emplean piretrinas y piretroides, generalmente las tabletas difusoras, los aerosoles, etc. Generalmente estas piretrinas son causantes de reacciones de tipo alérgicas en escasas cantidades o en cantidades, o sea que uno puede llegar a estar en un ambiente, ¿sí?, tirar un aerosol y provocar reacciones de tipo alérgicas, o el caso de un chico que mastica una tableta, ¿sí?, se usa más si es nueva, ¿sí?, pero si es usada también puede llegar a desencadenar reacciones de tipo alérgicas si el paciente tiene predisposición. Muchas cantidades de piretrinas y piretroides también son causantes de convulsiones por inhibición de la calcio-magnesio ATPasa. Así que tener en cuenta principalmente casos de tentativas suicidas con piretroides, podemos tener convulsiones. Los órganos clorados prácticamente ya no se emplean, ¿sí?
Y la estricnina ya algo hablamos hace un rato. Metales pesados. ¿Qué metales pesados importantes tenemos que tener en cuenta? Principalmente el plomo, ¿sí? La encefalopatía por plomo puede ser desencadenante de convulsiones, ¿sí? El tratamiento acá generalmente es la quelación. El arsénico también puede ser desencadenante de convulsiones porque se acumula a nivel de los plexos coroideos y sus metabolitos. Y otros metales como níquel, cobre, manganeso y mercurio. Pero bueno, tengan en cuenta el plomo. Animales y convulsiones. ¿Qué tenemos? Los escorpiones. Titius tribitatus, el veneno tiene acción neurotóxica. Hay modificación de la polarización de las membranas, así que también puede ser causante de convulsiones. Anguilas. La cascabel tiene un veneno neurotóxico. Y el pez globo como causa rara también por bloqueo de los canales de sodio. El tratamiento de las convulsiones inducidas por drogas, ¿sí? Que dijimos que generalmente se manifiestan como formas tónico-clónicas generalizadas, tiene un tratamiento específico y hay medicamentos que tratamos de no emplear, que eso es lo que también me interesa que se lleven de esta clase. Además de la estabilización inicial, que no varía de la estabilización inicial que se hace con cualquier otra convulsión, el manejo de la vía aérea, oxigenación, estabilización, dosaje de la glucemia, control de la temperatura, control de las alteraciones electrolíticas si llega a haber alguna, descontaminación y aumento de eliminación, esto lo valoramos siempre con el especialista, y consideración de la tomografía siempre y cuando haya un trauma encefálico, si hay convulsiones focales o repetidas o un déficit focal o una prolongación del deterioro del conocimiento, ¿sí? Tener en cuenta todo lo que es el control de la temperatura, la hipertermia y su mal pronóstico. Si la terapia inicial anticonvulsivante no detiene la actividad muscular excesiva y la temperatura se mantiene por encima de los 40 grados, sabemos que es de mal pronóstico, hay que considerar lo que es la parálisis neuromuscular, ¿sí? Junto con las medidas de enfriamiento físicas. Tener en cuenta que la parálisis neuromuscular no va a detener lo que es la actividad neuronal central, por lo que es necesario además un monitoreo con electroencefalograma en estos pacientes. El tratamiento anticonvulsivante inicial, acá tenemos a las benzodiazepinas, son las más recomendadas, ¿sí? El lorazepam o el midazolam son las dos más empleadas para lo que es el tratamiento de las convulsiones. Estas van a aumentar la frecuencia del canal de la apertura del canal de cloro y va a conducir a una hiperpolarización neuronal. El lorazepam intravenoso, si está disponible, es la preferida. Si no tenemos el midazolam, también endovenoso también se puede emplear. Lo que se vio en una revisión por Cochrane, que el lorazepam intravenoso es mejor que el diazepam endovenoso para el tratamiento. Si el acceso intravenoso no está disponible en estos pacientes, el midazolam se puede administrar por vía intramuscular, ¿sí? Así que es otra opción en el caso. Y que es incluso es tan seguro y eficaz como el LORA intravenoso para el cese de las convulsiones. Y tener en cuenta que las benzodiazepinas también se pueden administrar por vía intraósea. Otra cosa de tener en cuenta, más con nuestros pacientes pediátricos, es que las dosis de benzodiazepinas, las grandes dosis y las infusiones rápidas pueden contribuir a lo que es la depresión respiratoria. El tratamiento de segunda línea, cuando no funcionan las benzodiazepinas, ¿qué tenemos? Tenemos el fenobarbital, que se unen también al complejo GABA, van a prolongar la duración de la apertura de los canales de cloro, ¿sí? Y además, altas concentraciones
estos pueden abrir directamente los canales de cloro. El propofol es un anestésico intravenoso, su mecanismo de acción anticonvulsivante no se sabe del todo. Mejora, lo que sí se sabe es que mejora la unión del GABA a su receptor, ¿sí? Y esto también puede determinar lo que es la apertura de los canales de cloro a altas concentraciones. Tiene un efecto aditivo o sinérgico cuando se utiliza con benzodiazepinas o con el fenobarbital. También antagoniza el receptor de NMDA de glutamato, lo cual es una ventaja porque las convulsiones pueden ser secundarias a una mayor actividad de este receptor, como vimos en la clase. Este propofol se suele reservar para pacientes refractarios, es eficaz como el tiopental en el tratamiento de las convulsiones refractarias, y la dosis de propofol generalmente son mayores que lo que se utiliza para sedación y estos pacientes generalmente terminan intubados, ¿sí? Y con soporte ventilatorio. En cuanto a las desventajas, bueno, pues el costo del propofol, el potencial de causar hipertrigliceridemia y también, bueno, eventos como opistótonos, rigidez muscular y movimientos coreotestoides, ¿sí? Y también hay un síndrome de infusión de propofol que es rarísimo, pero es mortal y notificado principalmente en los niños y en adolescentes después de una infusión prolongada de propofol a dosis altas. ¿Y qué tenemos? En este caso del síndrome por propofol, es bradicardia, hipotensión, rhabdomiólisis, acidosis metabólica. Entonces lo que se aconseja es que la dosis no supere a los 5 miligramos kilo hora durante un periodo prolongado en estos pacientes pediátricos. Y vamos a hablar también un poco de la piridoxina, como hablamos de isoniazida. Entonces, la piridoxina es el fármaco de elección para las convulsiones debido a sospecha de intoxicación por isoniazida. Y también pueden ser importantes para unas intoxicaciones por hongos del género Gyromitra. Estas toxinas lo que hacen interfieren en lo que es la conversión del glutamato en GABA, como dijimos recién, disminuye la cantidad de GABA y la piridoxina, como dijimos, es un cofactor en lo que es la síntesis de GABA. Así que bueno, recuerden que la relación para piridoxina es de relación 1 en 1, ¿sí? Es 70 miligramos kilo endovenoso si no sabemos la dosis, hasta una dosis máxima de 5 gramos endovenoso y que podemos repetir en caso de que nos se den las convulsiones. ¿Qué pasa con la fenitoína? La fenitoína no está recomendada. ¿Por qué? Primero, inhibe a los canales de sodio. Dependientes de voltaje, ya vimos que muchos de los tóxicos proconvulsivantes inhiben los canales de sodio, así que vamos a tener más riesgo de todo tipo de arritmias en estos pacientes. Además, que su papel en las convulsiones inducidas por drogas es cuestionable, ya que se vio que no es eficaz para terminar con estas convulsiones producidas por muchas sustancias. Incluso puede llegar a ser perjudicial, por ejemplo, en intoxicaciones por lidocaína, teofilina o tricíclicos. Es ineficaz también para lo que son las convulsiones recurrentes por alcohol, por abstinencia de alcohol. Así que fenitoína tratamos de no emplear. La ketamina se demostró útil en por lo menos un informe de caso en estados refractarios y con resistencia a benzodiazepinas y al tiopental y otras terapias potencialmente efectivas. Acá tenemos a los análogos de adenosina y agonistas de los receptores cannabinoides. También pueden ser futuros tratamientos todavía en estudios. Otra droga que está en estudio, por ahora fármaco de segunda línea, pero quizás el día de mañana puede llegar a ser de primera línea, es el levetiracetam. El levetiracetam
se asocia con el control de convulsiones y prevención de la recurrencia de convulsiones, y lo que se vio hasta ahora es que no tiene efectos adversos importantes. Tiene un sitio de unión único a diferencia del resto de los anticonvulsivantes porque se une a unos receptores que se encuentran en las vesículas. ¿Sí? Es una proteína vesicular 2A, que es el SB2A, por lo cual puede inhibir lo que es la liberación de neurotransmisores. Esta particularidad, esta diferencia en lo que es el mecanismo de acción del levetiracetam en relación a las benzodiazepinas, al propofol, a los barbitúricos, hace que tenga un efecto sinérgico además, ¿no? Se absorbe rápidamente, se elimina por vía renal, no modula lo que son los canales de sodio, potasio, canales de calcio. No se reportaron efectos cardiotóxicos también con este anticonvulsivante. Y después, en teoría, sería un buen candidato para el uso para su uso en convulsiones inducidas por fármacos. Pero bueno, todavía está en estudio, como les dije recién. Entonces, como conclusión, y ya finalizando la clase, tenemos que las benzodiazepinas es lo más aceptado como tratamiento como anticonvulsivante de primera línea para convulsiones inducidas por tóxicos. Si las benzo no logran detener las convulsiones, tenemos los medicamentos de segunda línea, donde acá tenemos los barbitúricos y el propofol. Siempre tener en cuenta la intoxicación con isoniazida, porque sabemos que el tratamiento es con piridoxina, no hay otra opción en este caso, y se suma a la acción de la benzodiazepina. Recordemos de que la mayoría de las convulsiones inducidas por medicamentos generalmente son breves y son sin complicaciones. La infusión continua de uno o más anticonvulsivantes puede ser requerido en caso de estatus epilépticos refractarios. La fenitoína no la usamos, ¿sí? La carba y el ácido valproico tampoco. El papel potencial de la ketamina y el levetiracetam es prometedor, pero todavía no está establecido. Tener en cuenta el electrocardiograma, laboratorios, electrolitos, función renal, función hepática. Las concentraciones de paracetamol y salicílico también son importantes para tener en cuenta en sospecha de coingesta, más teniendo en cuenta que son medicamentos de venta libre. Podemos detectar algunos tóxicos en sangre o en orina, eso va a depender de la disponibilidad del laboratorio y de la velocidad en que se puedan hacer. Lo más importante, el cuidado adecuado y el tratamiento del paciente, además de todos los estudios que dije. Y con esta diapo finalizamos la clase de hoy. Espero no haberlos aburrido. Traté de hacer la cosa más rápida y sintáctica posible, sintética, y por lo menos darle algo completo y para tener en cuenta bueno, que son muchas causas de los tóxicos que pueden llegar a dar convulsiones. Y muchas gracias por la atención. Nos vemos la semana que viene y un saludo grande a todos.